Evangelio de hoy martes 25 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículo 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Y ya está de 6 meses la que llamaban estéril. Porque para Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de la Anunciación es uno de los momentos más trascendentales de la historia de la salvación. Es el instante en que Dios, en su infinita misericordia, decide enviar a su Hijo al mundo. Y lo hace a través de una joven humilde, María de Nazaret. Este encuentro entre el ángel Gabriel y María nos revela el plan divino en toda su grandeza. Pero también nos muestra la respuesta de fe de una mujer que, con su hágase, cambió el rumbo de la humanidad. En la narración de San Lucas, vemos que el ángel Gabriel es enviado por Dios a una ciudad pequeña y sin importancia a los ojos del mundo, Nazaret. Esto nos enseña que Dios no elige según los criterios humanos de grandeza y poder, sino que su mirada se fija en lo pequeño, en lo que a una simple vista parece insignificante. Así también ocurre en nuestras vidas. Dios nos llama en medio de la cotidianidad, sin importar cuán ordinario o desconocido sea nuestro entorno. Cuando el ángel se aparece a María, lo primero que hace es saludarla con palabras que revelan su dignidad ante Dios. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Este saludo no solo es un reconocimiento de su pureza y favor ante Dios, sino que también es una invitación a la alegría. Muchas veces, cuando Dios nos llama a algo grande, lo primero que sentimos es miedo o confusión. Pero aquí el ángel nos muestra que el llamado de Dios siempre es motivo de gozo. María, sin embargo, se turbó ante estas palabras y reflexionaba en su interior sobre lo que significaba este saludo. Esto nos demuestra que incluso aquellos con un corazón puro pueden experimentar inquietud ante lo desconocido. La fe no significa no tener dudas o preguntas, sino saber acudir a Dios en medio de ellas. María no rechazó el mensaje, sino que meditó en su corazón. El ángel, al notar su turbación, le dice: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios.
Esta frase es fundamental porque nos recuerda que el miedo es una reacción humana natural, pero que en la presencia de Dios, ese temor debe convertirse en confianza. Muchas veces, ante un llamado divino, sentimos de no estar preparados o temor de no ser dignos. Pero Dios nos fortalece y nos asegura que su gracia nos basta. Gabriel le anuncia entonces la misión más grande que una criatura humana haya recibido: ser la madre del Hijo de Dios. Este anuncio es impresionante en todos los sentidos. María, una joven sencilla, está siendo llamada a ser el instrumento a través del cual Dios entrará en la historia de la humanidad de una manera tangible. Esto nos enseña que Dios puede realizar sus planos más sublimes a través de los corazones humildes y dispuestos. La respuesta de María es un modelo para todos los creyentes. ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? Esta pregunta no es un signo de incredulidad, sino de deseo de comprender mejor la voluntad de Dios. A diferencia de Zacarías, que dudó cuando el ángel le anunció el nacimiento de Juan el Bautista, María no pone en duda la posibilidad del milagro, sino que busca entender el modo en que sucederá. La respuesta del ángel es clave para nuestra fe. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí vemos que la obra de Dios no depende de la capacidad humana, sino de su gracia. Cuando Dios llama a alguien a una misión, no lo deja solo, sino que le da todo lo necesario para cumplirla. María no tenía que hacer esto con sus propias fuerzas. Sería el Espíritu Santo quien actuaría en ella. El ángel le da además una señal para fortalecer su fe. Le cuenta sobre Isabel, su pariente, que en su vejez ha concebido un hijo. Esto nos muestra que Dios no solo obra milagros en nuestra vida, sino que también nos da señales para confirmar su presencia y su fidelidad. En los momentos en que dudamos, es bueno recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en la vida de los demás. La frase final del ángel es una de las más poderosas de toda la Escritura. Porque nada hay imposible para Dios. Esta declaración resume toda la historia de la salvación. Dios puede hacer lo que parece inalcanzable, lo que nuestra mente limitada no puede comprender. Si creemos en esta verdad, nuestra vida cambiará radicalmente. No hay problema, dificultad o reto que Dios no pueda superar si nos abandonamos en Él. Después de recibir esta revelación, María pronuncia una de las frases más importantes de toda la Biblia. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. En estas pocas palabras, vemos la entrega absoluta de María a la voluntad de Dios. No pone condiciones, no pide garantías. No exige explicaciones adicionales. Simplemente confía y se abandona en las manos de Dios. Este hágase de María es un eco del hágase del Génesis, cuando Dios creó el mundo con su palabra. Ahora, con la respuesta de María, comienza una nueva creación. En ella se gesta la humanidad renovada. La salvación para todos los pueblos. Es un recordatorio de que cada vez que decimos sí a Dios, permitimos que Él haga algo nuevo en nuestra vida. El papel de María en la historia de la salvación es único e irrepetible. Pero su actitud es un modelo para todos. Cada uno de nosotros tiene un llamado de Dios. Una misión particular en este mundo. No todos estamos llamados a ser padres del Mesías.
pero sí estamos llamados a llevar a Cristo a los demás con nuestra vida y testimonio. El sí de María no fue un acto aislado, sino el inicio de una vida entera de entrega. A lo largo de su vida, tuvo que renovar este sí una y otra vez. En la huida a Egipto, en la vida oculta de Nazaret, en la vida pública de Jesús. Y, sobre todo, al pie de la cruz. Esto nos enseña que la fidelidad a Dios no es un solo acto, sino una perseverancia constante en su voluntad. Este pasaje nos desafía a preguntarnos: ¿estoy dispuesto a decir sí a Dios en mi vida? A veces, nos confiar cuesta en Él porque queremos tener el control. Pero la historia de María nos enseña que cuando nos abandonamos en sus manos, encontramos el verdadero propósito de nuestra existencia. También nos muestra que Dios nunca impone su voluntad. El ángel no obliga a María a aceptar la misión, sino que espera su respuesta. Dios respeta nuestra libertad y nos invita a colaborar con Él. Si bien tiene un plan para cada uno de nosotros, no nos forza a cumplirlo. Nos invita a ser parte de su obra. La Anunciación es un misterio de fe y un llamado a la esperanza. Nos recuerda que Dios sigue actuando en nuestra historia y que, si confiamos en Él, puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida. María es el mejor ejemplo de cómo la fe y la humildad pueden abrirnos a lo imposible. En la vida diaria, muchas veces enfrentamos situaciones donde no entendemos lo que Dios nos pide. Pero si recordamos el ejemplo de María, podemos aprender a confiar y a decir hágase en mí. Su vida nos enseña que la obediencia a Dios no es una carga, sino el camino a la verdadera alegría. La invitación de este pasaje es clara. Ser como María, confiar en Dios. Y estar dispuestos a cumplir su voluntad. Si lo hacemos, veremos que su gracia nos sostiene y nos guía en todo momento. María es la madre de la fe porque creyó en el mensaje del ángel antes de ver su cumplimiento. Su vida es un testimonio de que la verdadera grandeza está en la entrega a Dios. Pidamos a Dios la gracia de imitar a María, de confiar en su plan y de responder con generosidad. Que su hágase resuene en nuestro corazón y nos impulse a vivir según la voluntad de Dios cada día. Cuando María pronuncia su hágase, se abre un nuevo horizonte para toda la humanidad. Este acto de fe y obediencia no solo la transforma a ella, sino que inicia el cumplimiento de la promesa divina. En ese instante, el Verbo de Dios se hace carne en su seno. Y la historia de la salvación da un giro definitivo. Este momento nos recuerda que, cuando respondemos con fe a Dios, algo nuevo y maravilloso comienza en nuestra vida. Sin embargo, este hágase no significa que todo sea fácil para María. Aceptar la voluntad de Dios conlleva desafíos, renuncias y sacrificios. Ser la madre de Jesús implicaría enfrentar malentendidos, incertidumbres y momentos de profundo dolor. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando decidimos seguir a Dios, no significa que todo sea sencillo, pero sí que estaremos acompañados por su gracia. La confianza de María en Dios es un ejemplo de fe madura. No pedí señales adicionales ni exigió garantías. Simplemente se abandonó en la voluntad divina. Muchas veces, queremos tener certezas antes de dar un paso en la fe. Pero Dios nos pide confianza total. Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. El hecho de que Dios haya elegido a María para ser la madre del Salvador es también un mensaje de esperanza para todos nosotros.
Significa que Dios puede hacer grandes cosas a través de personas sencillas y humildes. No es la riqueza, el poder o la fama lo que nos hace valiosos ante Él, sino nuestra disposición para hacer su voluntad. Este pasaje también nos muestra el poder del Espíritu Santo en la vida de un creyente. María concibe a Jesús no por medios humanos, sino por obra del Espíritu. Esto nos recuerda que la acción de Dios en nuestra vida va más allá de nuestras capacidades humanas. Cuando nos abrimos a su Espíritu, Él puede obrar en nosotros de formas inimaginables. La respuesta de María contrasta con la actitud de muchos personajes en la Biblia, que dudaron del llamado de Dios. Moisés, por ejemplo, se sintió incapaz cuando Dios lo llamó a liberar a su pueblo. Gedeón pidió señales antes de aceptar su misión. Zacarías dudó del anuncio del ángel sobre el nacimiento de su hijo. María, en cambio, responde con un sí inmediato, sin dudar del poder de Dios. La humildad de María es clave en toda esta historia. A pesar de ser la elegida para la misión más grande de la historia, nunca se ensoberbeció ni buscó reconocimiento. Su vida fue un testimonio de servicio y entrega silenciosa. Esto nos enseña que la verdadera grandeza no está en el protagonismo, sino en la disponibilidad para servir a Dios. El papel de María como intercesora también se ve reflejado en su actitud de entrega. Desde el momento de la anunciación hasta la cruz, María acompaña a Jesús con amor y fidelidad. Así también hoy, ella sigue intercediendo por nosotros, guiándonos hacia su Hijo. No adoramos a María, pero la honramos como la Madre de Dios y modelo de fe. La Anunciación también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vocación. Cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios para una misión específica en este mundo. Puede que no sea algo tan extraordinario como el llamado de María, pero es igualmente importante a los ojos de Dios. ¿Estamos dispuestos a escuchar su voz y a responder con un sí generoso? El sí de María es también un acto de amor. No acepta la voluntad de Dios por obligación, sino por amor. Esto nos recuerda que la obediencia cristiana no es una carga, sino una respuesta amorosa a un Dios que nos ama primero. Cuando entendemos esto, obedecer deja de ser un peso y se convierte en un gozo. El hecho de que el ángel le diga no temas, nos recuerda que la fe y el miedo no pueden coexistir. Muchas veces, el miedo nos paraliza y nos impide responder al llamado de Dios. Pero cuando confiamos en su amor, el miedo desaparece y somos capaces de avanzar en su voluntad con valentía. Otro aspecto importante de este pasaje es que nos muestra cómo Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, incluso antes de que lo comprendamos. María no sabía cómo Dios iba a obrar en su vida, pero confió en que Él tenía el control. Lo mismo ocurre con nosotros. Aunque no veamos el cuadro completo, debemos confiar en que Dios está obrando. El mensaje del ángel a María es también un mensaje para cada uno de nosotros. Dios nos dice: no temas, has hallado gracia ante mí. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Estas palabras nos recuerdan que no estamos solos, y que Dios nos da la fuerza necesaria para cumplir su voluntad. El sí de María nos enseña que la fe no es solo un sentimiento, sino una decisión. Muchas veces esperamos sentirnos completamente seguros antes de tomar una decisión de fe. Pero María nos muestra que la fe
Se trata de confiar en Dios aun cuando no entendemos todo. En la vida cotidiana, podemos imitar a María cuando aceptamos con amor la voluntad de Dios. Incluso en las pequeñas cosas. Cuando nos enfrentamos a dificultades, podemos recordar su ejemplo y pedir su intercesión para responder con fe y entrega. María es el modelo perfecto de lo que significa ser discípulo de Cristo. Desde el principio hasta el final de su vida, ella siguió a Jesús con fidelidad. No buscó imponer su propia voluntad, sino que siempre estuvo abierta a la acción de Dios. Este pasaje también nos habla de la importancia de la oración en nuestra vida. María pudo decir sí porque era una mujer de oración, que vivía intimidada con Dios. Si queremos escuchar la voz de Dios en nuestra vida, necesitamos hacer espacio para la oración diaria. La historia de la Anunciación también nos recuerda que Dios nunca nos pide algo sin darnos la gracia para llevar a cabo. Puede que nos sintamos débiles o incapaces, pero si confiamos en Dios, Él nos fortalecerá y nos capacitará para cumplir su voluntad. Cada vez que meditamos en este pasaje, somos invitados a renovar nuestro propio sí a Dios. No basta con haber dicho sí en el pasado. Debemos seguir diciendo sí cada día, en cada decisión y en cada momento de nuestra vida. María nos muestra que la verdadera felicidad se encuentra en hacer la voluntad de Dios. Muchas veces buscamos la felicidad en cosas pasajeras, pero solo en Dios encontramos la plenitud verdadera. Finalmente, este pasaje nos recuerda que la salvación comenzó con un acto de confianza y humildad. María, al aceptar la voluntad de Dios, abrió la puerta para que el Salvador entrara en el mundo. Nosotros también podemos ser instrumentos de Dios, si le entregamos nuestro corazón y nuestra vida. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.